Saludos mis hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Esta es la tercera vez que tengo que estar grabando esta reflexión por distintas circunstancias técnicas y como diría mi hermano Bernardo, acá en mi parroquia San José en Dalton, Georgia, el chamuco quiere darme, pero él no puede, o sea, porque él las tiene de perder definitivamente. Así que, bueno, primero Dios, claro que sí. Quiero, pues por así decirlo, presentarles, pues, en este cuarto domingo de Adviento, ¿verdad? Vamos a reflexionar en la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Pero también voy a incluir el versículo 25, porque aunque en la liturgia, en las misas no vamos a escuchar este versículo 25, pero en nuestros hogares sería bueno buscar nuestra Biblia y leer este versículo 25, y ya vamos a ver más adelante qué dice, porque sin duda alguna tiene una relación bien íntima y pues no sé por la razón que no se incluye en este texto de este cuarto domingo del tiempo de Adviento del siglo A, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a comprender y vivir según tu palabra, la que está escrita en la Biblia y la que ha permanecido en el corazón de la Iglesia por medio de la tradición apostólica, siendo ambas una sola y única palabra, tu palabra. Que tu gracia nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, en este tiempo de Adviento y durante este año litúrgico, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y sepamos testimoniar a los demás que tú estás vivo en medio de nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas en plena y perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, que siendo Trinidad Santa, eres un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Voy entonces a leer del Santo Evangelio del capítulo de San Mateo, del capítulo 1, versículo 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor
y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomando, por así decirlo, un nuevo formato para reflexionar en estos textos de los evangelios de cada domingo. Algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para algunos detalles, para entender este evangelio de San Mateo, que vamos a estar escuchando durante la mayoría del tiempo de este año litúrgico del ciclo A. Los miembros de las comunidades cristianas de Judea y de la Siria, para los quienes San Mateo escribe su evangelio, eran en parte judíos convertidos, en su gran mayoría eran judíos convertidos. Estos aceptaron a Jesús como Mesías, ¿verdad? Y creyeron en él, pero también, mis queridos hermanos, fueron perseguidos, ¿verdad? Fueron perseguidos grandemente, ¿verdad? Especialmente pues bajo la instigación de los fariseos, ¿verdad? Entonces, estos primeros 2 capítulos del Evangelio de San Mateo pues nos informan, ¿verdad? Por así decirlo, nos informan. Podríamos decir el inicio o la introducción del currículum vitae de Jesucristo. Podríamos decir, estos primeros 2 capítulos de San Mateo son como podríamos decir, si pudiéramos llamarle al Evangelio de San Mateo, el currículum, todo el currículum vitae de Jesucristo, ¿verdad? Estos 2 primeros capítulos, el 1 y el 2, serían, por así decirlo, la introducción. Mi nombre, Jesús, Emmanuel, Dios, Jesús, ¿verdad? Emmanuel, residente, nacido en Belén, viví en Egipto, me crié en Nazaret, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi predicación fue en Galilea, etcétera, ¿verdad? Es por decirlo así, una introducción, ¿verdad? Del capítulo 3 en adelante es que Mateo empieza, pues por decirlo así, a hablar de la actividad misionera y de la actividad apostólica de el Señor. Sí, misionera y apostólica, porque ambas palabras significan el enviado, y recordemos que Jesucristo es el enviado del Padre. Y podemos decir en este sentido que Jesucristo es el misionero y el apóstol del Padre, ¿verdad? Entonces, Mateo escribe su evangelio, ¿verdad? Primero como consolación por estas comunidades judías, ¿verdad? En Judea y en la Siria, ¿verdad? Que estaban siendo perseguidos. También escribe su evangelio como testimonio, ¿verdad? Y revelación, y por eso nos presenta a Jesucristo como el nuevo legislador, como el nuevo Moisés. Recordemos que Moisés recibe la ley en la montaña, en el monte Sinaí, y en una montaña también el Señor nos va a presentar, por así decirlo, el cumplimiento de la ley, las bienaventuranzas y más específicamente lo que se conoce como el sermón de la montaña. También Mateo escribe su evangelio como una nueva práctica y nos describe la obra de Jesús, ¿verdad? Cómo llegar a esa nueva justicia, a justicia que se encamina a la santidad. Y para esto, ¿verdad? Esa justicia más grande, más sublime que la de los fariseos. Recordemos que los fariseos presentaban leyes, imponían leyes. El Señor va a decir, no, hay que saber discernir. Y recordemos que en la cultura hebrea, los hijos aprendían la moral, los hijos aprendían la fe judía, y aprendían los trabajos de los padres. Y aquí nos estamos presentando no solamente
a José en un hecho aislado, sino también nos está presentando a José como el maestro, como de quien Jesucristo recibió la enseñanza de cómo juzgar las situaciones, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Bien, sumamente, mis queridos hermanos, bien importante, ¿verdad? Entonces, vamos a, por así decirlo, a dar una división de este texto que acabo de, hace un rato de proclamar. Primero tenemos en el primer versículo, el 18, la irregularidad legal de María, ¿verdad? Entonces, en el versículo 19, la justicia, nos presenta la justicia de José. En el versículo 20 y 21 nos presenta la aclaración del ángel. José, no tomes ese paso, toma este paso. Por aquí es la senda, por aquí es que tienes que seguir, ¿verdad? Entonces, el versículo 22 y 23, ¿verdad? Es la melodía de este evangelio. Esto se cumplió para, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, ¿verdad? Y el capítulo 24 y el 25, la obediencia de José. ¿Por qué incluyo el versículo 25? Perdón, dije el capítulo. Versículo 24 y 25, la obediencia de José. El versículo 25 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Y este es bien importante. Y voy a explicar esto más adelante. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25. Entonces, vamos a explicar un poco sobre las etapas que correspondían al matrimonio judío. En ese entonces, y todavía en muchas comunidades judías, todavía sigue siendo así. Esa primera etapa es el kiddushin o el kiddushin, que es el desposorio, o sea, los esponsales, o es lo que equivale hoy en día al compromiso matrimonial, ¿verdad? Entonces, esta palabra hebrea, kiddushin o kiddushin, significa literalmente santificar o consagrar. Y esto es importantísimo, hermanos, para que notemos, ¿verdad? Santificar o consagrar, ¿verdad? Y esta etapa, los esposos, porque ya desde esta primera etapa ya eran esposos, o sea, ya había un matrimonio. Desde esta primera etapa, la pareja en sus primeras nupcias tenía que esperar un año, ¿verdad? Cada cual para su casa, cada uno de la pareja con sus respectivas familias, ¿verdad? Entonces, miren si esta palabra, el significado es bien importante, que la palabra santidad en hebreo se dice kodesh, y esta palabra kodesh significa separación o trascendencia, ¿verdad? La segunda etapa del matrimonio judío era el niusin, ¿verdad? Que significa conducir o adquirir. Y esta etapa del niusin se realizaba y se sigue realizando en muchas comunidades judías con lo que se llama el chupat. El chupat es la tienda o la caseta del matrimonio, del matrimonio. Y esta se hace recitando las 7 bendiciones. Estas 7 bendiciones comienzan de la siguiente forma. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo. La primera dice, continúa, creador del fruto de la vid. ¿Verdad? La segunda dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, quien creó todas las cosas para su gloria. Y así continúa. Esta
reflexión, después yo la pongo en mi blog. Esta va a entrar un poquito tarde porque estoy en Nashville, Tennessee, con asuntos médicos, pero primeramente Dios sí lo voy a poner, ¿verdad? Entonces, por el bautismo, para que vean la importancia de lo que significa el kiddushin, la consagrar o santificar. Por el bautismo y por la confirmación, ya estando maduros en la fe, somos consagrados y santificados por medio de la unción con el crisma. ¿Ok? Somos consagrados y santificados por medio de la unción con el crisma, ¿verdad? Por eso los cristianos estamos llamados a dar testimonio de Cristo, quien fue sacerdote, rey y profeta. Y estas tres funciones son bien importantes. ¿Por qué? Porque el bautismo nos pide que todos los cristianos realicemos de una forma u otra estas tres funciones de Cristo. O sea, llevemos a cabo estas tres funciones: sacerdote, rey y profeta, como lo fue Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la función sacerdotal: se ofrece sacrificio, se consagra, se santifica, el kiddushin, ¿verdad? O el kiddushin, ¿verdad? E intercedemos, ¿verdad? Y Cristo, quien es sumo y eterno sacerdote, que como nos enseña la carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces, todos los bautizados tenemos lo que se llama el sacerdocio común de los fieles, ¿verdad? Y participamos del sacerdocio por medio de Cristo, ¿verdad? Nos dice la carta de San Pedro, la primera carta: también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? La función real. Miren, Cristo lo reconocemos como el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Entonces nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, nos dice: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Verdad? Entonces, nuestra función real es una función de servicio, hermanos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Miren, la palabra diaconía significa el ministerio de servicio. Eso significa la palabra diaconía, ¿verdad? El ministerio de servicio. Entonces, los diáconos son llamados al servicio, son los que por medio del orden, del primer grado del orden sacerdotal, están llamados al servicio. Ok, eso es en cuanto a los varones que son llamados al diaconado, ya sean transitorio o permanente, o sea, célibes o casados o célibes, que pueden ser permanentes, ¿verdad? Pero todos los bautizados estamos llamados a la diaconía, y aquí no hablo del orden sacerdotal, sino al ministerio, en cuanto estamos llamados al ministerio del servicio. Por eso estamos llamados a la diaconía. Y vuelvo y repito, no estoy hablando aquí del orden sacerdotal, sino que estamos llamados al ministerio del servicio, ¿verdad? Entonces, nuestra función profética. Hoy en día está de moda pues que se nos presente a Jesús de un lado o de otro, a Jesús en los documentales de CNN o lo que sea, donde sea, en televisión especialmente, se nos presenta a Jesús como profeta. Y lamentablemente pues se quedan cortos, porque eso es una parte de lo que es el Señor, ¿verdad?
Y le voy a explicar luego por qué. ¿Ok? Pero nosotros los católicos, ¿verdad? Reconocemos que el Señor es sacerdote, rey y profeta. Y profeta no es aquel que adivina el futuro, sino el que anuncia y denuncia, mis queridos hermanos, ¿verdad? El profeta anuncia y denuncia. Anuncia lo que es Dios, la gracia, el don, la misericordia, el perdón, etc. Todo lo que es de Dios. Él denuncia lo que no es de Dios, el pecado, el egoísmo, la injusticia, etc. ¿Verdad? Entonces, como profetas, como Cristo, estamos llamados a anunciar y a denunciar, ¿verdad? Y eso es. Entonces, ¿por qué es bien importante esto de Cristo como sacerdote, rey y profeta? Miren, la palabra Mesías y Cristo significa el ungido, pero desde los profetas que lo anunciaron en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel conocía que este profeta anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento tenía que realizar las funciones de sacerdote, rey y profeta. ¿Ok? Tenía que realizar, porque si no, no podía ser. El Mesías iba a hacer esas tres funciones. ¿Ok? Funciones que en un determinado momento, pues, por ejemplo, unos fueron llamados a profetas, otros fueron llamados al sacerdocio. Vemos como la tribu de Leví fue llamado en un determinado momento al sacerdocio, ¿verdad? Vemos como Aarón fue llamado al sacerdocio y sus hijos fueron llamados al sacerdocio, así. Entonces, vemos como unos en un determinado momento fueron los reyes de Israel y de Judá, y de Israel después cuando la división del norte y del sur con Judá, ¿ok? Pero ninguno cumplió con esas tres, nada más, solamente Jesucristo, ¿ok? Ok, entonces, para reflexionar, hermanos, ¿quién es el Hijo el Mesías y el Salvador? El Mesías, porque es sacerdote, rey y profeta. Jesús significa Dios o salva, o el Señor salva. Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Y este Mesías, como ya expliqué, pues porque es sacerdote, rey y profeta. Estas palabras de Mateo nos dice que son del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nos dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Hay que hacer aquí una salvedad y una explicación bien importante. Muchas de nuestras Biblias, incluyendo Biblias católicas, dice doncella aquí. ¿Qué sucede, hermanos? El texto originalmente dice virgen. La palabra doncella es un concepto de la Edad Media. Lo que sucede es que muchos monjes, cuando traducían, en vez de escribir virgen, escribían doncella, que básicamente es lo mismo, era lo mismo, una virgen, una doncella, una virgen, era lo mismo. El término doncella no existía en Israel, ¿ok? Era un concepto de la Edad Media. La conducta de José, ¿cómo entender esa conducta? ¿Qué nos enseña esta conducta? Pues primero que hay una justicia, la justicia legalista, ritualista, ¿verdad? Que nos dice que la ley hay que cumplirla de esa forma. Pero nos muestra José y nos mostrará Jesús en el Evangelio que hay una justicia que va más allá de la justicia legalista y ritualista. La justicia que nos lleva a la santidad, ¿verdad? Pero que tiene que ser bajo el discernimiento. Y esto es sumamente importante, hermanos. O sea, esta justicia de José se realizó bajo el discernimiento. La justicia de José, cuando nos habla de justo en la Biblia, implica es aquel que va camino a la santidad, ¿verdad? Es el que
obra en justicia, pero que obra en camino a esa santidad. Aún cuando, por ejemplo, nos dice justo en el Antiguo Testamento, como Job, ¿verdad? No tenían la gracia, pero obraban bajo el discernimiento y el don de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ha de ser nuestra justicia? ¿Cómo comparada con la 12? Pues primeramente tiene que ser en discernimiento. Miren, la justicia, en este sentido, la podemos aplicar para todo en la vida, ¿ok? Todo en mi vida yo tengo que realizarlo bajo justo, lo que es justo, lo justo y equitativo, ¿ok? Lo que es justo, no imparcial, no injusto, ¿verdad? Lo que es justo y equitativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Pues tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento, esa gracia del discernimiento, ese don del discernimiento. Y por último, la frase que tenemos que tener en cuenta. Esto sucedió para que se cumpliese. Cuando nos da esa frase es porque el Señor tenía un propósito. Y en nuestras vidas, hermanos, el Señor siempre tiene un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando reflexionamos en las cosas que realizamos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que podemos aplicar esa frase. Bueno, esto en este momento sucedió porque el Señor, no simplemente porque lo quería así, sino porque lo creyó lo más oportuno para nuestra santificación, para crecer en tal virtud, para crecer en tal don, etcétera, etcétera. Gracias por escucharnos y te pedimos que nos dejes tu comentario y que si te gustó esta reflexión, pues que le des like o me gusta y que, como ya dije anteriormente, nos puedes invitar a tu comunidad eclesial y a tu comunidad parroquial para así seguir llevando este mensaje de salvación. En la información abajo, ahí daré toda mi información y ahí se pueden comunicar con este servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Gracias y que Dios nos los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.